Hola, mi nombre es Sara Pérez y con mi compañero Simón Gámez vamos a estar hablando de fonética y fonología, especialmente del alfabeto fonético internacional, el schwa, acentuación y además formas débiles y fuertes en inglés. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el alfabeto fonético internacional. Este es un sistema de símbolos universales desarrollado en el siglo XIX para representar con precisión la pronunciación de los idiomas, incluyendo el español y el inglés. Uno de sus objetivos es proporcionar un símbolo único para cada sonido distintivo de un idioma, es decir, cada sonido o fonema que sirve para distinguir una palabra de otra. Si conocemos y dominamos este alfabeto, podemos leer palabras en cualquier idioma y saber exactamente cómo pronunciarlas. Este alfabeto es ideal porque rompe con las barreras lingüísticas y es comprensible para cualquier hablante de cualquier idioma. Este alfabeto se publicó por primera vez en 1888 y se revisó varias veces durante los siglos XX y XXI. La Asociación Fonética Internacional es la encargada de la publicación de la tabla de este alfabeto de forma resumida y actualizarla cada cierto tiempo. La intención de sus creadores era estandarizar la representación del lenguaje hablado, evitando así la confusión que causaba las incoherencias ortográficas convencionales que se encuentran en todos los idiomas. Además, este alfabeto también pretendía sustituir la multitud de sistemas de transcripción individuales existentes. Este utiliza principalmente caracteres romanos y otras letras que se toman prestadas de diferentes escrituras, como las griegas, las cuales se toman y se modifican para adaptarse al estilo romano. Y los diacríticos se utilizan para hacer distinciones precisas entre sonidos y para mostrar la nasalización de las vocales, la longitud, el acento y el tono. Ahora bien, ¿cuáles son los usos o cuál es el uso del alfabeto fonético internacional? Bueno, esta es una herramienta indispensable para diversos campos, especialmente la lingüística y la fonética y la enseñanza de los idiomas. Es fundamental para los lingüistas y estudiantes de idiomas, ya que facilita la comprensión de los sonidos y la mejora de la pronunciación. Además, es usado ampliamente en muchos diccionarios, ya que estos incluyen la transcripción fonética de las palabras utilizando el alfabeto fonético internacional, lo cual resulta muy útil para las personas aprender a pronunciar correctamente las palabras extranjeras. También se utiliza en la aviación, la radiotelefonía y en otras áreas donde la comunicación precisa es esencial, incluso en personas que hablan diferentes idiomas. Ahora bien, bueno, vamos a conversar sobre la estructura del alfabeto fonético internacional. Cada símbolo del AFI representa un sonido específico y esta tabla los ordena de la siguiente forma. Como podemos observar, están las consonantes. Acá se ordena por los modos de articulación, es decir, que describen cómo se produce el sonido, ya sea oclusivo, fricativo, nasal, entre otros. También tenemos los puntos de articulación que bueno, vienen indicando en donde se produce la obstrucción del aire en la boca, ya sea bilabial, dental, velar, entre otros. Están las otras características eh, que pueden incluir la sonoridad, ya sea que el sonido es sonoro o sordo, la aspiración u otros. También, como podemos ver, están también las vocales. Ahí se organizan bueno, por la apertura, lo cual indica qué tan abierta está la boca al producir el sonido, sea cerrada, media, abierta, la posición de la lengua que describe la posición de la lengua en la boca, sea anterior, central, posterior, y el redondeamiento de los labios indica si los labios están redondos o no al momento de pronunciar dichas vocales. También tenemos los diacríticos. Estos símbolos se añaden a los símbolos básicos del alfabeto para poder modificar su significado y representar variaciones en los sutiles en la pronunciación de los sonidos. Por ejemplo, un punto debajo de una letra puede indicar que el sonido es aspirado, o un apóstrofo delante de una sílaba indica que hay que hacer una acentuación, un énfasis. Y también por último tenemos los suprasegmentales. Estos símbolos representan características que van más allá de los sonidos individuales, como el tono, el acento y la duración.
Ahora, ¿qué es la transcripción fonológica? En pocas palabras, la transcripción fonológica es una representación visual de las palabras habladas tal como se pronuncian en lugar de cómo se escriben. Es similar a cómo los niños pronuncian las palabras mientras aprenden a leer. La transcripción fonológica divide cada palabra en una serie de sonidos más pequeños y al pronunciar estos fonemas, estos sonidos, las personas pueden pronunciar correctamente la palabra en su totalidad. Esta transcripción proporciona un enfoque universal y sistemático para capturar los sonidos del habla. Uno de los principales usos es la lingüística, como se mencionó anteriormente, pero puede ser beneficiosa en diferentes aspectos como el aprendizaje y la enseñanza de los idiomas, pero también en la terapia del habla, la traducción o la interpretación y muy importante la preservación del lenguaje y también la actuación de voz que quizás algunos no saben. El alfabeto fonético internacional es uno de los sistemas eh, más utilizados para la transcripción fonética y este incluye símbolos para consonantes, vocales y características suprasegmentales como el acento y la entonación. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la transcripción fonológica en palabras en inglés. En el primer ejemplo tenemos la palabra cat, que significa gato, y su transcripción. En esta, la letra C representa el sonido la letra A representa el sonido de la vocal corta e, y la T representa el sonido t, 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 t. En el segundo ejemplo tenemos la palabra fish, que significa pescado, y su transcripción fonológica, en donde la F representa el sonido la letra I representa el sonido I, una fish I, una vocal laxa, y la SH representa el grupo consonántico, que es un sonido sh, sh, sh. Para una mejor representación de los sonidos hay varios portales web en donde los sonidos son representados, estos fonemas son representados de forma más eh, precisa. Y acá tenemos otros ejemplos específicos de otras palabras y oraciones. En el primer ejemplo tenemos la palabra women. Women. Como mencioné anteriormente, cuando en la representación fonológica existe un apóstrofo delante de una sílaba, significa que esa sílaba debe ser acentuada. Women. Place. Place. Right. Right. Vacation. Vacation. Shore. Shore. Airport. Airport. Simon. Simon. The IPA is really useful. The IPA is really useful. English is not a phonetic language. English is not a phonetic language. El schwa es un símbolo que se usa para representar un sonido neutral o lazy sound en inglés. Este es utilizado normalmente en las formas débiles o weak form. Weak forms en inglés es la pronunciación que se hace en la forma hablada o natural speech, ¿okay? Ya que cuando hablamos inglés, normalmente en la forma fluida, en la forma hablada, se omiten o se cambian algunos sonidos. Esto sucede mucho cuando escuchamos hablar a los nativos, que ellos omiten algunos sonidos y es por eso que las palabras, o sea, cada palabra no se pronuncia como por así decirlo, debería pronunciarse fonéticamente, sino que se cambian algunos sonidos, ¿sí? Esto, este cambios o omisiones se ven principalmente en los artículos, preposiciones, determinantes, conjunciones, verbos modales y auxiliares y pronombres. Todo este conjunto se llama function words, que son como las palabras que ayudan a darle, a conectar toda la oración, todo el speech.
Aquí, para poder entender un poco mejor cómo funcionan las weak forms, el uso del schwa dentro de weak forms, tenemos esta oración que podemos ver así, a cup of tea, ¿ok? Aquí es donde vemos cómo juega, cómo se hace uso del schwa, ¿ok? Ya que, por ejemplo, tomando la palabra of, en vez de decir off, ¿ok? Diríamos Entonces, en vez de pronunciar como por cada palabra por separado, diciendo a cup of tea, diríamos a cup of tea, ¿ok? En ese connected speech. Vemos como en acción esta weak form y es muy común y es normal y es imprescindible en el inglés hablado cotidiano. Otro punto importante de esas weak forms, dentro de esas function words, o sea, cómo se usa la forma débil dentro de estas conjunto de palabras, como por ejemplo unstressed vowels, cuando hay vocales que no están acentuadas, es decir, no tienen acento, no tienen, por ejemplo, vemos a function word but, que es su strong form, y su weak form es bet, con el uso del schwa. Vemos cómo cambia el sonido por el uso del schwa a su weak form. Otra weak form sería las contractions, que vemos que el pronombre se contrae con el verbo auxiliar. Por ejemplo, en I will, digo I'll, you will, you'll, I would, I'd. Entonces vemos cómo esas contracciones forman parte de las weak form, en ejemplo de I'm a swimmer, I'll be a teacher, and so on. Y también algunas consonantes en su weak form pueden ser retiradas de la palabra, ¿ok? Como por ejemplo la strong form de have y su weak form es F. Entonces podemos ver cómo esa H, ese sonido de la H inicial es retirado en su weak form. Las weak forms y las strong forms se pueden observar en esas palabras mencionadas anteriormente que forman parte de las function words, ¿ok? Sin embargo, las strong forms se usan cuando se quiere o se necesita pronunciar la palabra sola, cuando se pronuncia sola y se le quiere dar un énfasis importante a la misma. Es ahí cuando se usa las strong form. No obstante, lo común es escuchar a los nativos hablar usando weak form y en más de una sola vez en una misma oración, o sea, más de una sola palabra en weak form en una sola oración, y ya que esto permite como mantener un ritmo al hablar, una cierta fluidez al hablar, ¿no? Ya que en el connected speech muchas veces es necesario ir conectando palabra y final de palabra con inicio y así para poder mantener un ritmo y una fluidez al hablar. Entonces, las strong forms se usan, son necesarias, ¿ok? Pero normalmente hace uso de ella cuando se quiere dar un énfasis especial e importante a la palabra. En inglés, la acentuación o stress es el énfasis que tiene una sílaba dentro de una palabra, ¿ok? Esto es muy importante en inglés ya que define mucho la comprensión, ¿ok? Aparte de la pronunciación, ya que es esencial para la correcta pronunciación, también define mucho la comprensión de la palabra y por ende del mensaje que se quieren transmitir. Esto afecta muchísimo, por ejemplo, las pronunciaciones de los verbos regulares con los finales ed, ¿ok? Entonces la acentuación dentro del inglés, ese stress, ese énfasis que se le da a una palabra, afecta muchísimo la palabra, afecta muchísimo el significado y la comprensión, ¿ok? Algunos de puntos importantes de la situación o stress en inglés es, por ejemplo, las palabras de una sílaba, como cat, dog, por ende, la acentuación se encuentra en esa única sílaba, son monosílabas, ¿ok? En las palabras de múltiples sílabas, la acentuación recae, o sea, una sílaba recibe mayor énfasis de esa acentuación, como por ejemplo la palabra happy. La palabra hap, la parte hap, la sílaba hap, es la mayor acentuada. Otro punto importante dentro de la acentuación en inglés es que es muy común ver palabras
iguales, pero que pueden ser su sustantivo y pueden ser verbo también. Y todo esto depende de dónde se encuentre su stress, su acentuación, ¿ok? Vemos esta palabra aquí, record, ¿ok? Si es un sustantivo, la acentuación va en la primera sílaba, record, ¿ok? Pero si es un verbo, la acentuación debe ir en la segunda sílaba, record. Entonces vemos cuán importante es el stress, el correcto stress en una palabra para poder expresar correctamente lo que queremos decir. Y en palabras de varias sílabas es común encontrar que haya una primera sílaba acentuada y una secundaria, ¿ok? Vemos el ejemplo unbelievable, vemos que la tercera sílaba es acentuada, pero que también hay una sílaba primaria, unbelievable, o sea, que baja, es como que va descendiendo, que sube y va descendiendo. Otro punto importante, la acentuación no solo abarca a las palabras específicas, sino también la acentuación que se le da en frases y oraciones, ¿ok? Por ejemplo, si en este ejemplo de oración, I didn't say he stole the money, ¿ok? Si yo cambio el stress o acentúo diferentes partes de la palabra, de la oración, puedo decir algo diferente. O sea, digo lo mismo, digo el mensaje, pero el énfasis es diferente. Si, por ejemplo, yo cambiara en vez de didn't y yo dijera did not, ¿ok? Daría un tono más formal, haciendo énfasis en not, o sea, como que no lo dije. O si, por ejemplo, yo hiciera énfasis en stole, didn't say he stole the money, es como más énfasis en el verbo, en esa acción que pasó, ¿ok? Y vemos cuán importante es la acentuación en inglés, ya que varía mucho, ¿ok? La comprensión del mensaje, lo que queremos expresar.